Dicen que hay un video que nadie debería ver. Why Say Low Haces. Solo tienes 7 días. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe quién lo creó. Pero todos los que lo ven mueren. Yo era escéptica hasta que vi la cinta. Low Q, después cambió mi vida para siempre. Y ahora sé algo que nadie debería saber. No es solo un video, es una conciencia que te observa. Y no descansará hasta que la veas. ¿Te atreves a mirar? Nadie recuerda exactamente cuando apareció el video. No hubo estreno, no hubo promoción, no hubo explicación. Simplemente comenzó a circular en los rincones más inesperados. Primero en una vieja memoria USB que alguien olvidó en un café. Después como un enlace en foros oscuros y mensajes anónimos en chats de adolescentes. Era un rumor simple, repetido con esa mezcla de incredulidad y excitación propia de lo prohibido si lo ves. Mueres en 7 días. Al principio, nadie se lo tomó en serio, a nadie, excepto quienes lo vieron. Los primeros reportes eran vagos, confusos en dolores de cabeza, insomnio, sensación de estar siendo observado. Pero pronto los reportes se volvieron concretos. Los cuerpos empezaron a aparecer. Jóvenes sanos, encontrados con la mirada fija y los ojos abiertos, congelados en un grito que la cámara nunca capturaría. La policía estaba desconcertada. No había signos de violencia ni explicación médica aparente. La única constante. Todos habían visto el video en Rochelle, periodista especializada en fenómenos extraños. Se enteró de la historia por casualidad. Su sobrina estaba entre los primeros afectados. Al ver el cuerpo de la niña en un hotel abandonado, sintió algo que no había sentido en años, a miedo puro. La mirada de su sobrina estaba fija en un punto imposible, los labios torcidos en un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Fue entonces cuando comprendió que esto no era solo un rumor ni un simple caso policial en sección 2. Primer contacto con la cinta. Rachel comenzó a investigar. Su búsqueda la llevó a una cabaña olvidada en un bosque que nadie visitaba. La mata estaba podrida, las ventanas cubiertas de polvo y telarañas. En el centro de la habitación, apoyada sobre una mesa vieja, descansaba la cinta. No tenía título, ni instrucciones. Simplemente estaba allí. Al colocarla en un reproductor, la pantalla cobró vida. Las imágenes eran desconcertantes, inconexas, como si alguien hubiera grabado un sueño fragmentado. Un pozo oscuro sin fondo aparente. Una escalera que se prolongaba hasta desaparecer en la penumbra. Un caballo relinchando, con los ojos desorbitados de terror. Un rostro infantil borroso que intentaba enfocar y fallaba. El sonido era peor. Un zumbido bajo, constante, que parecía vibrar en los huesos de Rachel. No era un susto inmediato, era algo más profundo. Una sensación de ser observada, como si cada imagen de la cinta estuviera viva, y cada fragmento buscara capturar su atención de manera obsesiva. Cuando el video terminó, sonó el teléfono de Rochelle. Una voz automática, distante, mecánica. En 7 días. No había explicación, no había amenaza audible, solo un recordatorio de que el tiempo había comenzado a correr en sección 3. La naturaleza de Samara. Mientras Rachel investigaba, descubrió algo que la dejó sin aliento. La cinta estaba vinculada a un nombre: Samara, una niña adoptada que había vivido recluida en una granja aislada. Desde pequeña, Samara había mostrado comportamientos extraños. Animales que la rodeaban terminaban muertos o enfermos. Las plantas se marchitaban, y quienes la miraban fijamente experimentaban mareos y ansiedad. No era Maudit, no era locura, era algo más profundo. Samara veía cosas que nadie más podía ver, y su mente tenía la capacidad de proyectarlas en las pantallas. Las imágenes no eran grabaciones, eran fragmentos de su percepción convertidos en realidad visual. Los adultos que la rodeaban no entendieron, no escucharon sus gritos silenciosos. La encerraron en un pozo, la dejaron morir lentamente. Pero el odio, el dolor y el miedo que Samara sintió no desaparecieron. Se transformaron en energía. Se transformaron en imágenes. La cinta era su manera de comunicarse. Su mensaje: mírame, escúchame, no me ignores. Sección 4. A la propagación del miedo. Rachel comprendió algo aterrador. A la cinta no solo mataba, transformaba a quienes la veían en cómplices involuntarios. Cada persona que reproducía el video transmitía el mensaje, perpetuando el ciclo de miedo. Era un virus psicológico. Mientras más lo investigaba, más se sentía atrapada. La realidad comenzaba a distorsionarse a su alrededor. Sombras que se movían donde no había luz, murmullos que nadie más escuchaba. El zumbido de la cinta, resonando incluso cuando no estaba reproduciéndola. Rochelle empezó a notar que no estaba sola, que la propia Samara la observaba a través de cualquier pantalla. Esa noche, no pudo dormir. Cada parpadeo de su computadora, cada reflejo en el espejo, parecía contener la figura de Samara. Su mente intentaba racionalizar, pero el terror se filtraba incluso en los pensamientos más lógicos. Por primera vez,
Rachel entendió que la cinta no era un simple video de terror, era una manifestación física del dolor y la desesperación de una niña ignorada. En sección 5, el dilema Moro-Recall tuvo que enfrentar una decisión imposible. Sabía que la única forma de detener el ciclo era destruir la cinta, pero también sabía que hacerlo no garantizaría el fin. Samara no se detendría. Su imagen ya estaba en la mente de quienes la habían visto. Su dolor se había convertido en algo más grande, en algo que trascendía la materia. Mientras contemplaba la cinta, Rochelle pensó en su sobrina, en los otros cuerpos, en las víctimas que nunca tendrían voz. Sabía que aunque destruyera el objeto físico, el virus de Samara viviría en la memoria, en los recuerdos y en las mentes de quienes lo habían experimentado. En el verdadero horror no estaba en la muerte, estaba en la perpetuación del miedo. En sección 6, en la conclusión del capítulo, esa noche, Rachel comprendió algo esencial. La cinta no era un objeto de terror convencional, era una advertencia a una lección, una manifestación de un trauma infantil, convertido en algo que nadie podía ignorar. Al mirar la pantalla una vez más, antes de apagar el reproductor, vio un último mensaje escrito en las imágenes borrosas, de Samara a No me olvides. Y en ese instante, Rachel supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El video, el zumbido, el pozo, el rostro de la niña, todo se convertiría en un hilo invisible que la llevaría a descubrir los secretos más oscuros de la mente humana y del mundo que existe detrás de la pantalla. Rachel pensó que entender el origen de la cinta era la clave. Cada víctima, cada cuerpo encontrado, cada testimonio, apuntaba hacia un mismo nombre, Samara Morgan. La historia de la niña era desconocida para la mayoría, pero los registros escolares, médicos y policiales ofrecían retazos inquietantes. Samara no era como otros niños. Desde pequeña sus compañeros la evitaban. Sus maestros notaban algo extraño, la forma en que sus ojos parecían percibir cosas que nadie más podía ver, la manera en que reaccionaba a sonidos imperceptibles, a sombras que cruzaban la habitación. No era timidez, era alerta, era miedo. A los animales reaccionaban violentamente a su presencia. Caballos relinchaban y se desbocaban cuando ella entraba en los establos. Gatos y perros la evitaban, huyendo con movimientos erráticos. Incluso, plantas a su alrededor parecían marchitarse sin razón aparente. Pero nadie escuchó. Nadie quiso escuchar a su madre adoptiva. Christine la veía como un problema que debía corregirse, no con castigos, sino con indiferencia, con silencios largos, con miradas vacías. Samara intentaba comunicarse, intentar mostrar lo que veía, pero sus esfuerzos eran ignorados, y en la soledad de su mente, la desesperación empezó a gestarse. En sección 2, la encerraron en el pozo a los 12 años. Christine decidió que Samara debía ser corregida. La llevó al pozo detrás de la granja. No era un acto de crueldad momentánea, era una decisión fría, calculada, respaldada por la idea de que la niña desaparecería de manera segura y definitiva. En el pozo era profundo, húmedo y oscuro. Samara cayó en el barro y el agua estancada. Intentó gritar, pero su voz se perdió entre la piedra y la tierra. Intentó aferrarse a los bordes, pero no había fuerza suficiente. Durante días, permaneció allí, sola, con miedo, hambre y frío. Y entonces, algo sucedió. Samara comenzó a ver imágenes. No eran simples visiones, eran fragmentos de su propia mente proyectándose hacia afuera, intentando escapar de la oscuridad que la rodeaba. Las imágenes se volvían tan vívidas que parecía que el pozo no podía contenerlas. El agua reflejaba escenas imposibles, en la escalera infinita, un pozo aún más profundo, el rostro de su madre mirándola con indiferencia, animales muertos, rodeando un bosque desconocido. En sección 3, la maldición nace. Samara murió en ese pozo, pero su conciencia no desapareció. Su mente se volvió un contenedor de imágenes y sensaciones tan intensas que escaparon del tiempo y el espacio. Tía Elgen modo, su dolor, su miedo y su frustración se convirtieron en algo tangible. El video, el primer registro del video, apareció años después. Nadie sabe cómo llegó a la primera víctima. Quizá alguien lo encontró en la granja abandonada. Quizá alguien lo recreó inconscientemente, tras haber soñado con Samara. La única constante en quien veía el video sentía su presencia. Rachel comprendió la dinámica. Samara no buscaba matar por maldad, no quería venganza, quería ser escuchada, quería ser vista. Su mente, liberada por la muerte y la ignorancia de los adultos, había encontrado una forma de proyectarse al mundo, pero había un precio. El mensaje de Samara era tan poderoso que cualquier persona que lo viera se convertía en parte del ciclo, perpetuando el miedo y la influencia de la niña. Cada reproducción del video no solo transmitía imágenes, transmitía su desesperación. En sección 4, la investigación de Rachel Rackle no podía detenerse. Cada pista que encontraba la llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. Visitó la granja donde Samara vivió,
ahora abandonada, cubierta de maleza y ruina. El pozo seguía allí, oculto entre la vegetación al mirar. Dentro, Rachel sintió un vértigo que no provenía de la altura. Sintió un llamado, un susurro que parecía decir mírame. No me ignores. Intentó tomar notas, fotografías, grabar audio, pero los dispositivos fallaban. Los que mostraban imágenes distorsionadas. Los teléfonos se apagaban solos. Incluso su grabadora de voz captaba solo un zumbido profundo, que hacía eco en sus huesos. Rachel empezó a darse cuenta de que no podía enfrentarse a Samara con métodos convencionales. La niña había trascendido lo físico. No era solo un fantasma, ni un espíritu vengativo. Era una conciencia atrapada entre la vida y la muerte, proyectando su desesperación en las mentes de los vivos. En sección 5, en los efectos psicológicos, Rachel entrevistó a víctimas que sobrevivieron a la cinta. No había muchas, porque pocos lograban resistirse a reproducirla nuevamente. Los que lo hicieron describían síntomas perturbadores, dolores de cabeza intensos y persistentes, sueños vívidos con pozo, escalera y caballo, sensación de ser observados incluso en la oscuridad de sus habitaciones, obsesión por reproducir el video, como si fuera necesario para calmar algo que no entendían. Uno de ellos, un joven llamado Miguel, describió lo que Rachel nunca olvidaría: no es miedo, es más profundo. Es como si tu alma supiera algo que tu mente no puede procesar. Y sabes que si miras de nuevo, solo estás ayudando a que ella continúe, pero no puedes detenerte. Rachel entendió que la cinta funcionaba como un mecanismo de supervivencia de Samara Ann. Para existir, necesitaba que otros la vieran. Para ser escuchada, necesitaba que el miedo se transmitiera. Y para los vivos, resistirla era casi imposible. En sección 6, la conexión personal. Rachel empezó a notar cambios en sí misma. Dormía mal, veía sombras en la pared, sentía zumbidos incluso cuando los aparatos estaban apagados. Su sobrina, aunque fallecida, seguía apareciendo en sueños mezclada con imágenes de Samara. Cada recuerdo de la niña perdida parecía conectarla con la propia Samara, como si las dos realidades se fusionaran. La muerte de su sobrina y el sufrimiento de Samara. Rachel comprendió que su investigación no era solo profesional, era personal. Para romper el ciclo, debía enfrentarse directamente a la conciencia de Samara, no solo al video. Pero, ¿cómo enfrentar algo que existe en la mente de todos los que la ven? ¿Cómo hablar con un ser cuya existencia depende del miedo y la desesperación? Taylor's sección 7. En la escalada del terror, Rachel decidió experimentar con la cinta de manera controlada. Grabó cada reacción, anotó cada detalle, y luego comenzó a reproducir las imágenes en un espacio seguro, aislado del mundo exterior. Pero la niña no respetaba límites. Cada reproducción hacía que las sombras se movieran en la habitación, que el zumbido aumentara, que los reflejos en espejos y pantallas parecieran distorsionarse mostrando figuras imposibles. Rachel comenzó a sentir que la conciencia de Samara estaba dentro de ella, susurrando, observando, evaluando. En una noche, mientras revisaba las grabaciones, vio algo que la congeló. Entre los fragmentos de la cinta apareció su propia sobrina, mezclada con Samara, extendiendo la mano hacia la cámara. Era como si las dos realidades se unieran y que Rachel estuviera atrapada en medio. En el horror que sintió no era físico, era algo más profundo, la certeza de que Samara había encontrado un modo de trascender la pantalla y conectarse con la mente de quien la observan. Sección 8. La reflexión del capítulo. Rachel comprendió que no podía destruir la cinta ni la conciencia de Samara. La niña no era un espíritu maligno, era una víctima de ignorancia y rechazo. Cada reproducción del video era un intento de ser vista, de ser escuchada, pero el precio era devastador. Los vivos quedaban atrapados en un ciclo de miedo y culpa, convirtiéndose en transmisores involuntarios de su desesperación. El verdadero terror de Samara no era su poder para matar, era su capacidad de obligar a los vivos a cargar con su dolor. Mientras Rachel observaba la pantalla una vez más, el mensaje era claro: no me ignores, si no me miras, me pierdo para siempre, y tú formarás parte del olvido. Y en ese instante, Rachel comprendió que el viaje hacia el origen de la maldición apenas comenzaba, que la única forma de comprender completamente a Samara sería enfrentarse a la verdad más oscura de la mente humana y a los límites del miedo. Rachel sabía que no podía retroceder. La investigación la había consumido, y la presencia de Samara ya no era solo una amenaza externa. Se había convertido en una presión constante dentro de su mente. Cada pantalla, cada reflejo, cada sombra, parecía contener la figura de la niña. En destruir la cinta no funcionaría. La conciencia de Samara había trascendido el soporte físico. Para detener la propagación, debía enfrentarse a la niña directamente, aunque no supiera cómo. Su plan era simple en teoría: aislarse, reproducir la cinta hasta el límite
y registrar cada respuesta mental y física, con la esperanza de comprender cómo interactuar con Samara y encontrar una forma de liberarla de su tormento en sección 2. En la habitación, la de Record transformó un sótano en un espacio seguro. Paredes cubiertas con mantas gruesas, cámaras para grabar cada ángulo, dispositivos que monitoreaban frecuencia cardíaca y ondas cerebrales. La habitación estaba equipada con un proyector antiguo y un reproductor que permitiera reproducir la cinta sin interrupciones cuando presionó play por primera vez. La energía de la habitación cambió. El zumbido que antes estaba confinado a la cinta se expandió, llenando cada centímetro del sótano. Las sombras danzaban en las paredes, y la luz del proyector hacía que cada objeto pareciera moverse como si respirara. Rachel comenzó a ver las imágenes como nunca antes. No eran solo fragmentos de un video, sino un mapa mental de Samara, cada escena representando una emoción, un recuerdo, un grito silencioso de su vida ignorada. Y entre las imágenes, por primera vez, apareció un rostro que reconoció su propia sobrina. Mezclada con la niña del pozo, extendiendo la mano hacia ella, el miedo de Rachel no era físico, era existencial. Comprendió que Samara podía ver a través de su mente y sentir cada pensamiento de culpa, cada recuerdo de pérdida, cada temor oculto. En sección 3, el diálogo imposible. Rachel decidió intentarlo, hablarle, no con voz alta, sino con la intención de su mente, concentrando toda su energía en transmitir un mensaje de comprensión y compasión a Samara. Sé que sufriste. Sé que nadie te escuchó. No estoy aquí para ignorarte. En respuesta, las imágenes se detuvieron. Por un instante, el zumbido desapareció, y un silencio absoluto llenó la habitación. Rachel sintió un contacto mental al no palabras, sino sensaciones, recuerdos y emociones. Vio la infancia de Samara en juegos truncos, días de rechazo, noches interminables en la oscuridad del pozo. Sintió la intensidad del miedo, la soledad y la desesperación que la habían convertido en algo más que humana por primera vez. Rachel entendió que Samara no era un monstruo, sino un eco de traumas humanos no atendidos, amplificado hasta convertirse en un fenómeno sobrenatural. En sección 4, el precio del entendimiento. Pero la comprensión tenía un costo. Cada sensación absorbida de Samara dejaba marcas físicas y mentales en Rachel. Mareos, dolores punzantes, visión distorsionada, pesadillas incluso con los ojos abiertos. La habitación parecía encogerse, el zumbido se convertía en gritos, y las sombras empezaron a intentar interactuar físicamente. Tocando su piel en Rachel, entendió que no podía absorber más sin perder su cordura. La única manera de ayudar a Samara era transferir la percepción a un lugar donde ya no pudiera dañar a los vivos. Registrar la conciencia, documentar cada imagen, cada sensación, y luego liberar la energía acumulada de la niña de forma controlada. En sección 5, a la grabación final. Rachel comenzó a grabar, día tras día, reproduciendo la cinta, anotando cada cambio en la conciencia de Samara, describiendo las sensaciones, los movimientos, las imágenes, los mensajes no verbales. Poco a poco, la intensidad del zumbido disminuyó, y las sombras dejaron de intentar tocarla. Samara no desapareció, pero Rachel logró canalizar su existencia en los registros, un archivo de audio y video que contenía su esencia, sus emociones y sus recuerdos, separado del cuerpo físico y del ciclo de reproducciones. Cuando finalizó, Rachel apagó la reproducción por última vez. La habitación quedó en silencio absoluto. La presión mental desapareció, y por primera vez en meses, pudo respirar sin sentir que la observaban. En sección 6, la liberación. Al día siguiente, Rachel regresó al pozo, donde Samara había sido encerrada. Lleno de tierra y maleza, parecía un lugar común, inerte. Depositó la grabación en una caja metálica y la enterró allí, junto con algunas pertenencias de Samara que había recuperado. Un peluche desgastado, una carta escrita en su propia letra infantil y una fotografía, donde aparecía sonriendo antes de ser ignorada. No hubo milagro ni resplandor sobrenatural, solo un silencio absoluto. Rachel comprendió que la niña había dejado de manifestarse con violencia, no porque hubiera sido destruida, sino porque alguien finalmente la había escuchado. Su dolor, registrado y respetado, ya no necesitaba atravesar la mente de los vivos para existir. En sección 7, el eco que permanece. Sin embargo, Rachel sabía que la influencia de Samara nunca desaparecía del todo. Las personas que habían visto la cinta antes seguían afectadas en insomnio, ansiedad, pesadillas recurrentes. Algunos intentaban reproducirla de nuevo, impulsados por la compulsión que la niña dejaba como residuo en sus mentes. El verdadero terror no residía en Samara ni en la cinta, residía en la forma en que los traumas ignorados se perpetúan en la mente humana, en cómo el miedo puede transmitirse, multiplicarse y sobrevivir más allá del tiempo y la muerte. Rachel entendió que el video, la maldición y la niña del pozo eran un espejo de la sociedad
ignoramos a los niños que sufren, rechazamos lo que no comprendemos, y luego nos sorprendemos cuando el dolor se convierte en algo que ya no podemos controlar. En sección 8A, en la reflexión final, regresó a casa y apagó todas las pantallas. Por un instante, el mundo parecía tranquilo, pero sabía que solo era unrest. La conciencia de Samara había encontrado un reposo relativo, pero el eco del miedo, la culpa y la soledad permanecían y mientras caminaba por la ciudad, Rachel vio algo perturbador en cada pantalla, en cada anuncio, en cada reflejo de vidrio. La forma del cabello negro y la mirada intensa de Samara parecía flotar brevemente, recordándole que la historia no termina con un objeto físico ni con la muerte, porque algunas historias, una vez vistas, nunca se borran. Algunas imágenes no deberían existir, y algunas voces, aunque finalmente escuchadas, dejan un eco que nunca desaparece. El verdadero horror no estaba en Samara, estaba en nosotros, en nuestra incapacidad de mirar, de escuchar y de sentirlo. Que otros sufren hasta que es demasiado tarde. Y mientras Rochelle cerraba los ojos esa noche, escuchó un último susurro en su mente: gracias por verme, pero no olvides a nadie más. El mundo siguió adelante. Las pantallas siguieron encendidas. El miedo, la curiosidad y la ignorancia permanecieron, y Rochelle entendió que la historia de Samara no era solo su historia, era la historia de todos nosotros.